Sí, licenciado, dice el derecho probatorio. Sí. Gracias. Sí, se ve. Bien, vamos entonces a continuar con el siguiente tema, que es el derecho probatorio. Y como vimos anteriormente, derecho probatorio o las pruebas que se van a presentar en el juicio, en el debate, para que el tribunal de sentencia las diligencie, las fiscalice, también las partes y luego las valore, se hacen en etapa intermedia. Y pues para que ya en el juicio o en el debate esta prueba pues sea presentada por el Ministerio Público y por la defensa, por el acusado y las demás partes que hubieran ofrecido prueba en la audiencia de etapa intermedia. ¿Y qué es el derecho probatorio? Entrando ya en materia, pues se dice que el derecho probatorio sobre este tema, pues dentro de la doctrina existe una gama de definiciones sobre lo que es el derecho probatorio. Sin embargo, pues hemos señalado una muy simple, que se dice que es la rama del derecho que estudia la obtención, la incorporación, procedimiento y valoración de la prueba dentro de un proceso penal. La prueba tiene diferentes fases o formas de poder ser incorporada a un proceso penal. Y por eso es que en la definición se dice que es la rama de derecho que estudia la obtención, es decir, cómo se obtiene una prueba, cómo se incorpora esa prueba al proceso, cuál es el procedimiento que debe cumplirse o las formalidades o requisitos que deben cumplirse para incorporar esa prueba al proceso. Y cómo la valora el juez de sentencia o el tribunal de sentencia al ser presentada en un juicio oral y público. Entonces, esta definición comprende prácticamente todo lo que en sí implica el derecho probatorio. Ahora bien, ¿qué es una prueba? Todos tenemos una idea de lo que es prueba o sabemos que cuando hablamos, aunque no sea de derecho procesal penal o derecho penal, pues siempre si afirmamos algo, negamos algo, aunque sea así, comúnmente pues siempre debemos probar ya lo que afirmamos o lo que argumentamos. Y por eso es que se dice que la prueba se puede visualizar desde dos ópticas. Una, desde un punto de vista general o amplio. Y desde esa óptica se dice que la prueba es la acción y efecto de probar lo que se afirma o niega, demostrar la verdad de un hecho o acontecimiento. Ya en toda materia, en todas las áreas del derecho, si afirmamos tener un derecho o negamos no tener ese derecho, tenemos que probar. En materia civil, en materia administrativa, laboral, penal, no digamos que es lo que nos corresponde analizar. Entonces siempre, sobre todo en materia legal, cuando afirmamos, en este caso, dentro del proceso penal, sí, se hace la imputación de un hecho delictivo contra una persona, pues tenemos que probar que esa persona en efecto cometió el hecho delictivo. ¿Y cómo lo vamos a probar? Pues con los distintos medios de prueba que establece el Código Procesal Penal, que pueden ser testigos, documentos, peritajes, prueba material, científica, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista amplio, general, eso debemos comprender por prueba. Pero nos interesa conocer la prueba desde el punto de vista procesal penal, ¿ya? Y desde esa óptica, pues se dice que
la prueba desde el punto de vista penal, dice, es el medio o elemento objetivo que los sujetos procesales introducen legalmente al proceso penal. Toda la prueba, la vamos a ver en un momentito, que la ley dice que en materia del proceso penal o en un proceso penal, toda la prueba es válida. Cualquier medio de prueba es válido, siempre y cuando haya sido, primero, obtenido legalmente e introducido legalmente al proceso. ¿Y qué finalidad tienen las pruebas que se incorporan al proceso? Pues dice para probar la existencia o inexistencia del hecho punible. Primero, pues probar la existencia del delito, que el hecho, que la conducta penalmente reprochable a la persona encuadre en un tipo penal. Y además, la participación y responsabilidad penal del imputado. No solo se va a probar la existencia del delito, sino también que el imputado participó, intervino en la comisión de ese hecho delictivo. Dice, a los cuales el juzgador le concede o no valor jurídico probatorio. En el debate oral y público es en donde se presentan las pruebas. O sea, en la etapa intermedia se ofrecieron, pero es en el debate donde esas pruebas se van a presentar, se van a diligenciar y se van a fiscalizar por las partes y finalmente valorar por el juez o tribunal de sentencia. Y el tribunal de sentencia puede darle valor jurídico probatorio a esas pruebas o restarle valor jurídico probatorio, es decir, no darles, no concederles ningún valor por X o Y motivo que vamos a ver más adelante. Luego, pues también es importante conocer las características de una prueba en materia procesal penal. Las características más elementales de una prueba es que, primero, pues que es objetiva, es decir, es palpable, es perceptible por nuestros sentidos, ¿ya? Y que cuando se habla de objetividad, se dice que esa prueba que se va a incorporar al proceso penal, dice, debe provenir del mundo exterior y debe ser incorporada al proceso penal por los sujetos procesales quienes la controlan y la fiscalizan. Por ejemplo, si vamos a introducir un documento como prueba al proceso penal, pues ese documento proviene del mundo exterior, ¿ya? Y estando en poder del fiscal, pues es el quien lo introduce al proceso y el defensor y el acusado y las demás partes pues controlan y fiscalizan esa prueba. Primero controlan que su incorporación, primero que su obtención haya sido legal, que su incorporación haya sido legal. Y también la prueba dice debe ser legal. Su obtención e incorporación al proceso penal debe hacerse de conformidad con la ley. Es decir, que esa prueba haya sido obtenida lícitamente, que no se haya obtenido arbitraria o ilícitamente, sino que esa prueba se haya obtenido respetando derechos fundamentales, garantías procesales de los sujetos procesales. Es decir, que legalmente esa prueba se haya obtenido cumpliéndose con la Constitución y las leyes del país. Útil. Es decir, que la prueba debe ser idónea para brindar conocimientos acerca de lo que se pretende probar. Es decir, que esa prueba realmente sea, valga la redundancia, útil para el esclarecimiento de la verdad, que no sea una prueba que no vaya a reflejar ninguna información para el esclarecimiento del hecho delictivo, sino que tiene que ser idónea, ¿ya? Y al hablar de idoneidad, pues sencillamente, digamos, por ejemplo, pensemos en un delito
contra la vida y la integridad de las personas, un homicidio, un asesinato, un parricidio, que hay pruebas digamos, útiles, idóneas, por ejemplo, para poder probar la causa de la muerte de la víctima, pues debe existir un peritaje o un informe del médico forense, en el cual y plasme, en el cual se indique la causa de la muerte de la víctima. Si fue por arma de fuego, pues tendrá que existir un peritaje balístico que es idóneo y útil para esclarecer el hecho delictivo. La prueba debe ser pertinente, es decir, debe existir o guardar relación directa o indirecta con los hechos investigados dentro del proceso penal. Es decir, que toda la información, toda la prueba que se pueda obtener, tiene que tener una vinculación, tiene que relacionarse directa o indirectamente con los hechos investigados dentro del proceso penal. Porque una prueba que no tenga relación con el hecho delictivo, con la participación del acusado, pues no serviría. ¿Para qué? No sería pertinente ni idónea. Entonces, tiene que tener relación directa o indirecta con los hechos que se están investigando. Y la prueba no abundante, cuando su objeto haya quedado suficientemente probado a través de otros medios de prueba. Una prueba abundante pudiera ser, por ejemplo, que imaginémonos que se cometió un homicidio en la vía pública y obviamente pues en la vía pública hay transeúntes, hay una cantidad de personas posiblemente al momento de cometerse el hecho delictivo. Pues, imaginémonos que había unas 50 personas o unas 20, 15 personas en ese lugar, en la escena del crimen, al momento de acaecer el hecho delictivo. Y se logra determinar el nombre, dirección, etcétera. Entonces, pudiera ser que el Ministerio Público presente a los 15 testigos para que declaren en el juicio sobre ese mismo hecho. Pues el juez puede decir, bueno, la verdad es que es prueba abundante, pues creo que con 5 o 6 testigos presenciales, pues es suficiente para que, digamos, se presenten en un debate. Entonces puede el juez rechazar el resto, etcétera. O también, como dice la característica, cuando su objeto haya quedado suficientemente probado con otros medios de prueba. Sí, con la prueba documental, con la prueba pericial, con la prueba testimonial, queda probada el hecho delictivo y la participación del imputado, pues si hay otras pruebas que se refieren a lo mismo, pues también el juez las puede rechazar porque son abundantes, porque con las que ya existen, pues se estima que son suficientes para probar en un momento dado la responsabilidad penal del acusado. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Todo claro, Lic? Sí, todo claro, muy amable, licenciado, gracias. Gracias. Bien. Ahora bien, en la práctica, incluso abogados confunden lo que es órgano de prueba, lo que es medio de prueba y lo que es objeto de prueba, que no son lo mismo. Por ejemplo, órgano de prueba. ¿Qué es un órgano de prueba? Pues el órgano de prueba es el sujeto procesal o persona que aporta o incorpora o presenta o introduce un elemento de prueba al proceso penal. Dentro del proceso penal, pregunto, dentro del proceso penal, ¿quiénes son los órganos de prueba? Según lo que usted indicó, todo lo que se pueda demostrar fehacientemente que tenga validez jurídica puede ser objeto de prueba en ese tiempo procesal. Sí, digamos de la prueba, pero me refiero a un ejemplo de órgano de prueba, si se dice que es el sujeto procesal o persona que aporta o introduce
un elemento de prueba del proceso penal. El agraviado, Lic. Ajá, El agraviado que declara. El querellante adhesivo si busca, también, ajá, si solicita unirse al caso. El querellante adhesivo, si presenta prueba, el Ministerio Público, el acusado, el abogado defensor, la víctima o agraviado, como decía la licenciada Maza Castellanos. Entonces se refiere al sujeto, ¿ya? El órgano de prueba se refiere al sujeto. Medio de prueba, dice, es la prueba misma, es decir, todo aquello que sirve para demostrar el objeto de la prueba. ¿Cuál será un medio de prueba? Podría ser algún medio escrito, algún audio, algún video, siempre y cuando los peritos corroboren que son de buena procedencia, ¿verdad? Uh-huh. Sí, es un peritaje, es un documento, es un testigo, es una prueba material o científica, etcétera, etcétera. Medio de prueba, es decir, por eso dice, es la prueba misma, es decir, todo aquello que sirve para demostrar el objeto de la prueba. Un testigo, pues con la declaración de ese testigo vamos a probar si sobre todo, si es testigo presencial, que el imputado cometió el hecho delictivo. Si es un documento, pues con ese documento, ¿qué vamos a probar? Por ejemplo, con el informe médico forense, ¿qué vamos a probar con ese informe? Pues la causa de la muerte. Si es por arma de fuego, pues que falleció por heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. Objeto de la prueba. ¿Qué es lo que se persigue con presentar una prueba al proceso penal? Dice, es lo que se puede probar, lo que está sujeto a probarse, el hecho delictivo, la participación y responsabilidad penal del acusado. O sea, hacemos esta distinción porque, como les decía, en la práctica se confunde muchas veces lo que es un órgano de prueba, lo que es un medio de prueba y el objeto de la prueba. Pero ya con estos elementos tan prácticos y sencillos, ya nos queda claro qué es un órgano de prueba, qué es un medio de prueba y qué es objeto de prueba. Los sistemas de valoración de la prueba. Existen, doctrinariamente existen, o han existido varios sistemas de cómo se debe valorar una prueba. Sin embargo, pues tanto el sistema legal o tasada o íntima convicción ya son sistemas desfasados que creo yo, me atrevo a pensar que tal vez ya ninguna legislación procesal penal del mundo utiliza estos sistemas, pero históricamente han existido. Y es importante pues conocer cómo estos sistemas valoraban la prueba dentro del proceso penal. La prueba legal o tasada. En este sistema, la ley procesal le indicaba al juez la forma y condiciones en que debe valorar la prueba. No se respeta el criterio del juez, sino porque la ley expresa y taxativamente le decía al juez, bueno, usted tiene que valorar la prueba de testigo de esta forma, la prueba documental de esta forma, la prueba pericial de esta manera. Entonces, prácticamente la ley le imponía al juzgador la manera en que debería valorar la prueba. Pues hoy en día eso ya no ocurre, porque digamos ya el juez con su capacidad jurídica, sus conocimientos, su experiencia, pues valorará la prueba de acuerdo al sistema que en este caso el Código Procesal Penal nuestro regula. El sistema de íntima convicción o prueba en conciencia. En este sistema existía el jurado. Ya, y en muchos países, por ejemplo, en muchos estados de Estados Unidos existen los jurados. Aquí en Guatemala no existen jurados. El único caso en donde existen los jurados es en los tribunales de imprenta, cuando se imputan hechos comitivos contra comunicadores sociales o periodistas,
la ley de libre emisión del pensamiento, que es una ley de rango constitucional, establece los jurados, que son los que van a juzgar los hechos punibles que se le imputa a periodistas, que se deben realizar de acuerdo a la ley de emisión de pensamiento. Sí, Nini, y luego Paola. Sí, licenciado, perdone, es que ya son las 18:59 y nos toca el otro curso. Y solo para avisarle, perdón. Sí, no, con esto iba a terminar, pero tienes razón, dejamos ahí y seguimos. Miren, compañeros, dos asuntos. Yo tengo toda la pretensión de trabajar el día sábado con las dos secciones. No sé si les parece, los que puedan y los que no puedan por trabajo, por otra razón, pues se ponen al día después, porque si nos faltan ¿A qué hora el sábado, Lic? Podría ser de 5:30 o 6, de 6:30 a 7:30, o de 6 a 7:30 u 8 o más. O buenísimo, le agradecemos mucho, oye. Bueno, sí, está bien, entonces.